¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa el socio de Ager Consultores, don José Antonio Olaeta. José Antonio, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Eugenio, gusto saludarte también. Me alegro que estés bien. Yo sí, bien aquí en esto, esperando la primavera, pasando con buenas lluvias. Ojalá que este año esté tranquilo, a pesar de que la agricultura para nada es tranquila, evidentemente. Pero hoy día estamos con Mónica Castro, profesora, investigadora de la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que ella trabaja en un rubro que, bueno, tiene un buen pasar, así que no sé si sufrirá tanto como los otros sectores. Mónica, gusto saludarte, qué bueno que te puedas tomar este tiempo para conversar con nosotros y nuestros seguidores. ¿Cómo estás? Hola Eugenio, muy bien, gracias. Hola José Antonio, Hola. gusto de verlos. Se les echa de menos aquí en la escuela y eh, mi área de investigación estamos bien, llegamos llevando a cabo muchos proyectos, pero también se sufre porque Sí. somos parte de la agricultura. Cuéntanos, Mónica, ¿en qué es lo que estás profesionalmente para la gente que no tiene la cercanía con nosotros? Cuéntanos un Ya, poquito. mira, bueno, yo lidero el laboratorio de propagación, cuyo nombre es Profesor Gregorio Rosenberg. Sí, eh, en el laboratorio de propagación llevamos eh, distintas líneas de investigación. Hemos trabajado desde hace más de 20 años en todo el tema relacionado con los portainjertos de palto, ya. eh, y a través de dos proyectos FONDEF desarrollamos, que entre ambos fueron alrededor de 10 años, eh, desarrollamos la línea de eh, propagación, la técnica de etiolación Yacodo, que es la técnica que permite propagar plantas de palto sobre portainjertos clonales. Ya. Y además en el laboratorio tenemos una línea de trabajo de propagación in vitro, donde ofrecemos servicios a los agricultores, servicios de saneamiento y de propagación masiva de diferentes especies. Normalmente ahí trabajamos bastante con los floricultores, Ya. eh, trabajando con claveles, por ejemplo, es una de las especies más recurrentes que nos solicitan. De hecho, este año estamos trabajando con un agricultor en saneamiento y propagación masiva de plantas madre de clavel. Ya. Y además llevamos una línea de trabajo en propagación in vitro de plantas nativas que están en peligro de extinción, Ah, ¿ya? En algún estado vulnerable de conservación. Y ahí es un tema muy bonito, ¿no es cierto? Hemos tenido dos proyectos FONDEF en esa área y tenemos hoy día dos proyectos de asistencia técnica ya. en esa línea. Y por otro lado, tenemos un proyecto, dos proyectos Corfo, que estamos trabajando en evaluación de en paltos y mandarinos. Ya, y en el caso de paltos estamos trabajando en evaluación de tres variedades tipo Hass, Sí. alternativas a Hass, eh, con distintos portainjertos en dos zonas de producción, aquí en la Estación Experimental La Palma y en Pomaire. Y en el caso de los mandarinos estamos trabajando con 11 variedades nuevas en tres centros de producción, de evaluación, aquí en Quillota, en Pomaire y en el norte en el Palqui. Ambos Ya. proyectos, el de Palto y el de Mandarino, trabajamos junto al profesor Ricardo Cautín. eh, Así que Ricardo lidera el proyecto de Mandarino y yo lidero el proyecto de Palto. Ya, perfecto. Sí, tiene una amplia tarea que ya viene de hartos años, con lo que tú comentabas, ¿no es cierto?, a través de proyectos para ir desarrollando esto. Eh, bueno, uno de los aspectos, hay dos aspectos que nos interesa conversar contigo, Mónica.
justamente el tema de los paltos clonales, el desarrollo y que la gente entienda las diferencias respecto a lo anterior. Tú señalaste también algún aspecto que me llamó la atención, variedad, o sea, paltas tipo Hass, no como variedades, pero tipo Hass, que me gustaría que después lo aclaramos en los siguientes bloques. Y el tema ornamental, también hay un punto que quiero consultar contigo cuando lleguemos a esa parte de la conversación contigo. Ahora vamos a ir a una breve pausa y iniciamos esta conversación. Vamos y volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Bien, ya estamos de vuelta para conversar con Mónica respecto a este desarrollo de sus investigaciones, evidentemente, en su historia profesional, que parte ya en un momento en el cual el cultivo in vitro era una técnica relativamente nueva en nuestro país y pasa a ser comercial, evidentemente, como todos lo conocen hoy día, ¿ya? Pero también después, avanzando en el tiempo, aparece la técnica por la cual queremos conversar hoy día contigo, Mónica, el tema de la propagación de plantas clonales. Acá, evidentemente, en nuestra región y tu laboratorio ha trabajado fuertemente, ha desarrollado, entiendo, o sea, como pionero en el tema, en los portingestos clonales en palto. Eh, Han sido el grupo tuyo, el grupo pionero, ¿verdad? Por lo que entiendo. Sí, sí, el grupo, sí, nosotros comenzamos a trabajar aquí en el laboratorio de propagación a comienzos de los 2000 en el desarrollo y la implementación, ¿no es cierto?, de la técnica de Broco, Ya, que es la técnica de etiolación a codo que había sido desarrollada originalmente por Froelich y Platt a ya. comienzos de los 70 en California. Oye, Mónica, ¿por qué en vez de propagar los paltos como se propagaban antes, igual se hacen todavía, ¿verdad? Por semilla, eh, ¿qué diferencia para la gente que no conoce mucho en más detalle de por qué un palto propagado normalmente por semilla es mejor propagar por vía clonal? ¿Qué diferencia? Hay una diferencia, si yo voy a comprar, hay una diferencia de precio Mm, de partida, ¿verdad? sí. Entonces, ¿por qué tendría que pagar más por esa planta con respecto a la otra? Cuéntanos un poquito la gracia que tiene la Sí, propagación clonal. sí, bueno, en la propagación clonal lo que uno hace, ¿no es cierto?, es un trozo de tallo Ya, del portinjerto clonal es el que lo va a hacer enraizar en una técnica bastante particular y bastante específica. Entonces, ya, ese portinjerto clonal tiene sí, ciertas características sobresalientes ya, que le otorgan a la planta. Nosotros después ese portinjerto clonal enraizado lo injertamos, por ejemplo, con la variedad Hass, ¿no es ya, cierto? Y Hass sobre un portinjerto clonal va a ser sobresaliente porque hay portinjertos, por ejemplo, que son tolerantes a fitóftora, como es el caso de Dusa, portinjerto de origen sudafricano, que es ya, ampliamente utilizado, ¿no es cierto?, en nuestro país y ampliamente utilizado en el mundo. Duke 7 es otro portinjerto que es de origen californiano, también tolerante a fitóftora. Hay ya, portinjertos que son tolerantes a sales, ¿ya? Toda la línea de portinjertos desarrolladas en Israel, ¿ya? Por el Volcanic Center, hay portinjertos que el BC275, el 205, perdón, el DEI, tiene toda una línea de tolerancia a sales.
¿ya? Ya. Entonces, hay distintas características desde el punto Sí. de vista de tolerancia o resistencia que van a tener estos portainjertos. Además, ¿no es cierto? Nosotros en las investigaciones que llevamos a cabo hemos demostrado que los paltos presentan un problema que se llama añerismo. Añerismo que significa que tú tienes un año de alta producción y un año de baja producción. Ya. Y en nuestros ensayos nosotros determinamos que, por ejemplo, Hass sobre el portainjerto de semilla mexícola Sí. tiene prácticamente un 100% de añerismo, o sea, tiene un año de alta y un año de Ya. baja producción. Hass sobre portainjertos clonales, ese añerismo baja significativamente, ¿ya? Y puede llegar a ser de solo un 20, un 30%. Ya, y es un tremendo elemento Entonces diferenciador. eso es significativamente distinto. Hay Claro. portainjertos también, como el DUSA, por ejemplo, como portainjerto clonal, que otorga una alta productividad a la variedad injertada Ya, sobre él. ya. Entonces, también demostramos, ¿no es cierto?, que Hass sobre DUSA es más productivo que un huerto de Hass sobre DUSA, es más productivo, más kilos por planta Sí. y kilos por hectárea que Hass sobre portainjertos de semilla. Y ahí hemos trabajado con Naval, con Mexícola, con Sutano, con distintos portainjertos. Ya. Y otro aspecto también importante, ¿no es cierto?, es el tema del replante. En nuestro país, hoy en día, los huertos de palto, bueno, desde hace ya varios años, ¿no es cierto?, tienen la necesidad de ser replantados, porque los huertos originales de palto, en los huertos antiguos, digamos, Sí. tienen muchos años, están a distancias de plantación muy grandes y por lo tanto ya están en una baja productividad. Entonces se requiere replantar los huertos, que significa Claro. plantar paltos nuevos en un Sí. en un suelo que tuvo paltos. ¿Ya? Ya. Entonces, Mm. también demostramos que el replante de paltos sobre portainjertos clonales tiene una muy buena respuesta, una alta tasa de sobrevivencia versus replantar paltos sobre portainjerto de semilla en un suelo que tuvo paltos. ¿Y por qué razón se produce esa problema de que los huertos, no todas las plantas logran establecerse en un huerto por replante? Es básicamente por problemas sanitarios, Ya. porque normalmente la microflora que queda, ¿no es cierto?, y microfauna, hay todo un ambiente especial, ¿no es Sí. cierto?, que queda en el suelo, y cuando tú arrancas la planta, siempre queda algo, o sea, es muy Claro. difícil el sacar. De hecho, en algún momento se pensó en implementar técnicas de fumigación de suelo. ¿Ya? Fumigación de suelo para, de hecho, se hizo en algún momento, fumigar suelo antes de replantar, ¿ya? Replantar. Pero evidentemente que desde el punto de vista de sustentabilidad Sí. es mucho más amigable con el medio ambiente el cambiar de portainjerto, y en este caso, cuando tú trabajas con portainjertos clonales, estos portainjertos clonales que mayoritariamente presentan tolerancias a ciertas enfermedades, en el caso de los paltos, particularmente a Phytophthora, ¿no es cierto?, se adaptan de una manera significativamente mejor que los portainjertos de semilla. Entonces, la tasa de sobrevivencia de un palto sobre portainjerto clonal en un suelo que tuvo paltos antes es cercana al 100% con paltos clonales, y en Ya. paltos de semilla, o sea, con portainjertos de semilla, es muy baja. Bueno, tú has señalado varios aspectos por los cuales yo, comprador de palto, podría estar convencido de que me conviene más invertir en un huerto poniendo paltos clonales que de semilla, ¿verdad? Y esa tendencia, el mercado lo ha ido tomando así, porque todavía hay viveros, me imagino, con palto tradicional, de semilla. Pero ¿cómo va creciendo la demanda respecto a palto clonal? ¿Va en aumento? ¿Se ve
ha ido creciendo en forma exponencial, fíjate. Las primeras plantas clonales se ofrecieron a comienzos yo diría que en el año 2010, 2012, empezaron ahí como a ir aumentando la demanda de plantas clonales, y hoy en día la verdad que la demanda no está satisfecha. O sea, hay más demanda de plantas clonales que lo que los viveros están produciendo. Mira. Ahora, evidentemente que con dificultades en algunos casos por las restricciones hídricas que hemos tenido en nuestra zona central en los últimos años, y también porque, como tú señalabas antes, Eugenio, efectivamente las plantas clonales son más caras que las plantas sobre portainjertos de semilla. Y eso es Claro. básicamente porque la técnica es mucho más compleja. Bueno, Y justamente eso te quería comentar, porque en el fondo yo tengo un muy buen producto y a lo mejor lo vendo caro porque es muy buen producto. Pero resulta que detrás de ese buen producto también un costo mucho más alto en producirlo. Sí, Claro. claro, de todas maneras, o sea, producir un palto de semilla no tiene nada que ver con producir un palto sobre portainjerto clonal, ¿no es cierto? La técnica en sí es difícil, tienes doble injertación, tienes que trabajar en invernadero calefaccionado, requiere del uso de reguladores de crecimiento, etcétera. O sea, tiene muchos detalles en el proceso, ¿ya? Y además, los porcentajes de éxito no son del mismo nivel que los que tú tienes sobre portainjertos de semilla. O sea, un vivero que trabaja con portainjertos de semilla, o sea, puede pensar entre un 10, a lo mejor un 15% de pérdida. Ya. Un vivero que trabaja con planta dentro del proceso de propagación, me refiero, tú tienes que pensar en un 50% de pérdida. De pérdida. Dentro del proceso. Claro. Entonces, en el fondo, significa que si yo quiero hacer 1000 plantas, yo tengo que partir propagando 2000. Claro. Prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, porque tengo que asegurarme el poder llegar a la cantidad de plantas que realmente necesito. Tiene un Pero eso es desarrollo importante. tecnológico, ese desarrollo tecnológico es importante, es vital para el desarrollo de las plantas clonales. Si no lo hicieras así, estaría muy complicado el sistema. Sí, o sea, de hecho, como yo les indiqué antes, o sea, si uno pudiera propagar los paltos como propaga las vides, entendiendo que son especies totalmente distintas, ¿no es cierto? Claro. Pero me refiero, pongo las vides como ejemplo pensando en propagación Sí. por estaca, ¿ya? Claro. O los olivos, pensando en compararlo con una especie frutal perennifolia, ¿no es cierto? En que se propaga por estaca, ¿no es cierto? Obviamente que sería distinto, pero en el caso Claro. de los paltos, además, o sea, los portainjertos otorgan características sobresalientes a la variedad injertada sobre ello. O sea, es más productiva, tiene una mejor vida de post cosecha. Yo les comentaba al comienzo de nuestro proyecto que estamos desarrollando hoy día, ¿no es cierto?, evaluando distintas variedades sobre distintos portainjertos, y hemos encontrado diferencias, ¿no es cierto?, en el comportamiento, por ejemplo, en fechas de cosecha, bajo, que otorgan también ciertos portainjertos, ¿no es cierto?, en determinadas variedades, que también eso es importante, o sea, es estratégicamente importante. Claro. Bueno, como ven, a través de lo que nos está contando Mónica, este tema no está para nada terminado. Se van descubriendo nuevos desafíos y son lo que vamos a seguir conversando con Mónica en el siguiente bloque. Vamos y volvemos.
soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Bien amigos, hemos llegado ya al bloque final de Conversación con Mónica Castro, conociendo todas estas intimidades de lo que es y lo por qué los paltos clonales tienen un mejor futuro que los paltos convencionales propagados, ¿no es cierto?, a través de semillas y por injerto, naturalmente. Pero al final de la conversación anterior, Mónica, tú señalaste como distintas cosas que todavía empiezan a aparecer como posibles de investigar o desarrollar. ¿Cómo ves tú el futuro cuáles son los desafíos que estás mirando en tema de los partos clonales? Las interrogantes que te gustaría responder todavía. Bueno, yo creo que sería ideal el que nosotros pudiéramos tener un portainjerto clonal nuestro. Nuestro, me refiero chileno. Desarrollado acá. Sí, Ya. recuerdo al doctor Abraham Ben Yaakov, que de alguna manera es conocido, ¿no es cierto? Él falleció hace algunos años, él israelita, ¿no es cierto? Y él estuvo trabajando con nosotros en el primer proyecto FONDEF que tuvimos en Palto en el año 2002, y él nos decía que el mejor material que se puede desarrollar en una industria es el encontrado en las condiciones propias del lugar. Ya. Y eso significa que, en el fondo, nosotros normalmente hacemos introducción de material de portainjerto. De hecho, hay material de portainjertos que está recién en etapa de evaluación, ¿ya? Ya. Entonces, yo creo que sería muy bueno el que efectivamente nosotros tuviéramos materiales propios que estén adaptados a nuestra condición y que con eso ver qué respuesta tienen. Ahora, con Claro. esto no quiero decir que me estoy cerrando de ninguna manera al seguir trabajando con portainjertos introducidos, ¿no es cierto? Yo creo que siempre es importante evaluar en condiciones locales. O sea, no podemos decir porque un material funcionó bien en otra industria, bajo otra condición, aquí tiene que funcionar bien. No, yo creo que Claro. siempre hay que validarlo bajo nuestra condición edáfica, por ejemplo, es muy distinta a la zona de origen de los paltos. El Claro. clima, evidentemente que también, hoy día con el cambio climático hemos tenido unos otoños Son más muy, preguntas las que hay. claro, muy distintos, ¿no es cierto? Primaveras muy distintas, precipitaciones mucho más bajas que las históricas, etcétera. O sea, Claro. entonces, en el fondo, y obviamente que eso a las plantas les afecta. Ahora entonces, ahí hay un tremendo desafío, lo que sí también, que tú lo conoces mejor que nosotros y que la gente que nos escucha probablemente, llegar a hacer esa tarea y lograr finalmente un resultado comercial, estamos hablando de muchos años, de muchos años. recursos, y es las razones por las cuales normalmente muchas de estas cosas se hacen fuera y no las podemos hacer aquí. Sí, Pero apuntamos sí. bien lo que tú señalas. Ojalá se hiciera con recursos acá para obtener algo más propio de las condiciones nuestras. Sí, sí, yo creo, de todas maneras, o sea, el desarrollo de un portainjerto, o sea, mínimo 10 años, ¿no es cierto? Y después tienes que pensar en su evaluación. Validarlo. Nosotros en la universidad tenemos un portainjerto que es tolerante a sales y que lo estamos evaluando. Ya. Eh, y de hecho lo tenemos incorporado en el ensayo que tenemos en Pomaire y se ha comportado bastante bien, pero obviamente que hay que seguir evaluándolo y seguir trabajando en condiciones controladas, en ensayo en macetas aquí en invernadero, se comportó de manera bastante sobresaliente versus los otros portainjertos con los que trabajamos. Entonces, yo creo que la verdad es que esta es una tarea que tiene todavía, hay mucho que avanzar y dentro de la técnica misma de teolación y acodo siempre hay modificaciones que uno puede ir haciendo de manera de poder
ir acortando el proceso. Sí, En la medida que tú acortas el proceso, de alguna manera estás bajando los costos, ¿no es cierto? costo. El tema de la semilla nodriza con la que Sí. se parte el proceso de clonación también es un tema muy importante. Entonces, hay muchos detalles en los que todavía se puede seguir avanzando, se puede seguir perfeccionando y nosotros seguimos siempre trabajando en eso. Bueno, como ven, ¿no es cierto? El tema que nos está contando Mónica, con toda esa intimidad que nosotros desconocemos, naturalmente, la tienen muy ocupada. Pero Mónica, a pesar de estar tan ocupada aquí, y te quiero cambiar de tema, en los ratos libres, Mónica se dedica a otras cosas. Cuando tiene, Y en los ratos libres también has estado trabajando en un proyecto de propagación de plantas nativas, Mónica. Sí. Y ahí yo conozco algunas cosas, José Antonio también, pero a lo mejor la gente que nos sigue no tiene tanta noción. ¿Por qué no nos cuentas un poquito en breve sobre esos proyectos que he estado trabajando también durante un tiempo? Ya. Bueno, las plantas nativas son plantas herbáceas o leñosas, ¿no es cierto?, que son originarias de una región. Nosotros en Chile tenemos una flora nativa muy rica y lamentablemente hay muchas de esas especies que están hoy día en estado vulnerable de conservación y lamentablemente también una de las razones importantes es por efecto antrópico, ¿vale? Es decir, nosotros como especie humana Sí, hemos ido destruyendo los ecosistemas, ¿no es cierto? Y las especies hoy día están algunas muy, muy complicadas, digamos. Entonces, bueno, como yo les contaba antes, ¿no es cierto? Como con la propagación masiva, propagación in vitro, perdón, uno puede obtener una gran cantidad de material a partir de poco material inicial, sí, es que comenzamos una línea de trabajo pensando en también un trabajo que tenga una contribución a la sociedad, ¿no es cierto? ya, Yo creo que todos los trabajos que uno hace en investigación y en la universidad, ¿no es cierto?, contribuyen de alguna manera a la sociedad, pero me refiero de una manera de contribución distinta que los paltos, claro, yo lo veo como algo del punto de vista más más comercial, ¿no es comercial, cierto? sí, Claro, esto estoy pensándolo de otro punto de vista. Entonces, en ese sentido, nosotros desarrollamos, bueno, llevamos una línea de trabajo en Quillay, por ejemplo, con la búsqueda y selección de clones que sean sobresalientes, ¿no es cierto? Y desarrollamos la propagación in vitro a través de técnicas vegetativas en Quillay. Ese es un trabajo de asistencia técnica que, como digo, tiene data de más de 10 años que llevamos aquí en el laboratorio. Estamos trabajando también con especies del bosque esclerófilo de nuestro país, ¿ya? Y ahí hemos desarrollado una línea para desarrollar la técnica de micropropagación en 3 especies del bosque esclerófilo, que son boldo, naranjillo y guayacán. ya, El boldo es una de las especies que más se extrae, fíjate, porque del boldo se obtiene la la boldina boldina, y claro. es un compuesto altamente utilizado a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, en el fondo, la población de boldo ha disminuido significativamente. Entonces, la idea es estar preparados ya, y no reaccionar cuando ya digamos, hoy porque plata, quedan 10 plantas, no sé, quedan muy pocas plantas. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, la idea es tener las técnicas desarrolladas para ya, poder perfecto, ir repoblando, ¿no es cierto?, con estas especies. Hemos trabajado también con algunas especies herbáceas, el caso de la Alstroemeria peregrina, que es una planta de uso ornamental, y que se desarrolla principalmente en la región de Coquimbo y en la región de Valparaíso, y que ha ido desapareciendo porque su ubicación es más bien costera. Entonces, ya, en toda la zona en que se ha ido construyendo en la costa, en el fondo sí, ha ido destruyendo sus el ecosistemas. hábitat, ya, Entonces, Claro. claro, su hábitat natural. Entonces, también ahí desarrollamos una tesis de magíster en el tema con Alstroemeria peregrina. Y bueno, siempre vamos incorporando especies nuevas, ¿no es cierto? En la línea que desarrollamos también con material de Isla de Pascua, con 2 especies, con cúrcuma longa y con Microsorum scolopendria. El Microsorum scolopendria es un helecho. Ya sí, tengo aquí una planta
Este es Microsporum scolopendra, que lo propagamos in vitro, y este es originario de Isla de Pascua, y este es el material que yo les contaba antes, que son plantas de uso medicinal, que se propagan por rizoma. Entonces Sí. nosotros desarrollamos la técnica de propagación in vitro, y este material luego lo mandamos, ¿no es cierto?, a la isla, y hoy día, bueno, durante el proyecto alcanzamos a mandar una cantidad significativa de material. Cuando nosotros comenzamos el proyecto, por ejemplo, en el caso de cúrcuma longa, quedaban alrededor de 10 plantas en la isla. Mira, Y nosotros mandamos una cantidad significativa, ¿no es cierto?, de Ya. material, alrededor de 3.000 plantas, entre microsporum y cúrcuma, para poder Sí. repoblar la isla. Entonces, hay toda una línea ahí Sí. muy interesante que también uno puede desarrollar. Oye, nos quedan muy pocos minutos, pero también tiene otro tema que tiene que ver con un proyecto FONDEF con cúrcuma. Ah, sí, lo Es que pasa es bien que breve, casi por titulares. Cuéntanos sí, de qué. sí. Bueno, nos acabamos de adjudicar un proyecto FONDEF, en que la directora es la profesora Leda Guzmán, del Instituto de Química de nuestra universidad, y yo soy la directora alterna del proyecto. Entonces, eh, em, la idea del proyecto es el desarrollo de un microemulgel, ¿no es cierto?, para una microemulsión, perdón, que tiene dentro de sus componentes curcumina. Ya, ¿Ya? Y la curcumina es uno de los compuestos importantes que está en la cúrcuma longa. ya. Entonces, y esto con el objetivo de tratar la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una de las principales enfermedades a la piel que afecta a nuestra población. Entonces, digamos, con el desarrollo de ese producto, y ahí estamos trabajando con dermatólogos, bueno, con distintos especialistas, ¿no es cierto?, del área principalmente bioquímica, y pensando en un uso eh, muy, algo útil, ¿no es cierto?, un producto Sí, que, claro. que, que, que llega directamente a la población. Entonces, importante pensar que la visión nuestra siempre, como yo les decía antes, que nuestra investigación tenga una utilidad práctica. Bueno, se nos va el tiempo, Mónica, pero hemos conocido a través de Mónica lo que significa también el aporte profesional en el desarrollo de muchas cosas de lo que va desarrollándose en nuestra agricultura, desde los paltos clonales, pasando por las plantas nativas. Este último segmento que nos cuenta también sobre aplicaciones medicinales. Felicitaciones, Mónica, porque la verdad que el tiempo es súper escaso para ti y ya pueden entender nuestros seguidores por qué es escaso para Mónica Castro, que no solo es clonal de Mónica, también de plantas nativas y estas otras cosas. Mónica, a nombre de Ajere, gracias por tomarte este tiempo de conversar con nosotros, con quienes nos siguen. Y felicitaciones también, porque realmente te lo mereces. Es un trabajo de hormiguita desde muchos años. Así que Sí, estás muchas cosechándolo gracias. ahora. No, yo feliz de conversar con ustedes, y creo que es importante este tipo de conversaciones, porque también uno explica, ¿no es cierto? Explica el trabajo que realiza, Claro, y la importante actividad que llevamos a cabo aquí en la Escuela de Agronomía de nuestra PUCB, ¿no es cierto? De nuestra así querida es, universidad. Así así que es. cuando quieran estoy disponible para conversar con ustedes. Gracias, Bueno, Mónica. y tampoco mencionamos, ni hablamos mucho que Mónica no solamente investiga, hace clase y acaba de ganar hace poquito el premio a la docencia distinguida, que la nota la ponen los estudiantes. Así que, Mónica, felicitaciones por todo Muchas eso, gracias. mucho más, y a ustedes los invitamos a que nos sigan en AgriFuturo. Gracias.